yo creo que quiero insistir en eso, porque las tareas estas de salida del extractivismo son siempre tareas que tienen que hacer las comunidades locales, las propias personas de cada departamento, de cada región de Perú, de cada país, y así sucesivamente en América del Sur. Tanto por razones de respeto a lo que aquí está en marcha, incluso por razones teóricas y de fundamento de la idea de post-extractivismo, porque son siempre ajustados a cada realidad ecológica, a cada realidad cultural y cada realidad histórica. Entonces, sobre todo mi tarea es presentar algunos comentarios de qué pasa en la región, qué cosas se ha avanzado en la región, en qué cosas tenemos problemas, para dialogar con ustedes y que puedan servir como luces amarillas, luces verdes, ejemplos a tener en cuenta. El primer punto que quiero comentar es que es post-extractivismo, que surge a partir de una entrevista que me hicieron hoy en un canal de televisión aquí en Cajamarca. Entonces, el periodista, que fue muy ameno, él comenzó la entrevista pensando que post-extractivismo era lo que venía después de que se hizo toda la minería posible y se agotaron todos los recursos minerales. No es eso. No. Las salidas al post-extractivismo son cómo salir ahora, hoy y aquí, de la dependencia de economías locales y regionales de una estrategia extractivista. Es como salir ya, ahora, por varias razones. En primer lugar, precisar qué quiere decir extractivismo para poder entender qué es post-extractivismo. Y esta distinción no es un asunto menor, sino que es crucial, porque muchas veces se presentan los modelos post-extractivistas y las respuestas de quienes se oponen a esto, una de las primeras respuestas es: usted es un antiminero. Y aparece el rótulo antiminero. Minería y extractivismo son dos cosas muy distintas. Extractivismo minero es un tipo de explotación de grandes volúmenes, enormes volúmenes, de enorme ocupación territorial, salidas masivas de recursos y que se dirigen hacia la globalización, hacia los mercados externos. Por lo tanto, puede haber un escenario post-extractivista, sin extractivismo, y puede haber actividades mineras compatibles con el ambiente y ajustadas a las necesidades de nuestro país y de los países vecinos. Y los escenarios de transiciones post-extractivistas aceptan eso. En cambio, estos escenarios son una crítica, una reacción al extractivismo que vemos hoy, que es un extractivismo depredador. Alrededor del extractivismo no solo aparece el sector minero, sino que cumple la misma definición de extracción masiva de recursos con altos impactos sociales, ambientales y territoriales, y que son exportados, cumple esa misma definición el sector petrolero, los monocultivos de exportación y así sucesivamente varios sectores. Por lo tanto, el abordaje del post-extractivismo enfoca a distintos sectores de las economías nacionales. Un primer punto de partida para poder pensar post-extractivismo es tomar conciencia de algunos eufemismos. Buena parte de la mega explotación minera, sobre todo la mega minería a cielo abierto, son verdaderas amputaciones ecológicas. Y eso hay que sostenerlo y decirlo con todas las letras. No son pequeñas extracciones como ocurrían en el siglo XIX, a principios del siglo XX, no. Aquí son verdaderas amputaciones ecológicas, cubren enormes superficies territoriales y esos ambientes no son recuperables. Entonces, hay mucho de eufemismo cuando se habla de remediación ambiental en una mega mina a cielo abierto. No, es una amputación ecológica. Estamos tratando con un muñón que queda en la tierra, con todas sus consecuencias. Y realmente buena parte de las estrategias de remediación ambiental es curar la herida que queda alrededor del miembro amputado. Eso, por supuesto, es inaceptable para muchas personas, empezando por las comunidades locales que viven en esa zona. Además, tampoco podemos seguir con esta estrategia extractivista por lo que acontece en los escenarios nacionales en América Latina en la actualidad y por lo que acontece en el escenario global. Les quiero poner 3 o 4 titulares para que vean la gravedad de la situación en la que estamos lidiando. Escenarios regionales. Del escenario regional voy a destacar el caso de la corrupción vinculada a los sectores extractivos,
que estalló precisamente por los casos alrededor de Petrobras, la gran corporación petrolera mixta estatal privada brasileña. A partir de ese caso en Claves comenzamos a investigar para cada sector extractivo, minero, petrolero y de agrocultivos, si existían antecedentes de corrupción comprobada en cada uno de los países de América del Sur. ¿Qué creen que pasó? Encontramos antecedentes en todos los países y en los tres sectores. Incluso Uruguay, que tiene los más bajos niveles de corrupción en la región, tiene ahora en investigación casos de corrupción o ilegalidades vinculadas a la empresa estatal petrolera. Hay denuncias de los manejos del gran proyecto minero de hierro que intentó hacer la administración pasada. Entonces hemos encontrado a nivel regional que en todos los casos la corrupción está íntimamente ligada a los extractivismos. Un tema nuestro, latinoamericano. Y el tema global. El tema global tiene que ver con la caída de los precios de las materias primas, la caída de sus valores en los mercados internacionales y el descenso de la demanda de varios de nuestros compradores de esas materias primas. Por lo tanto, aquella época de la bonanza que alentaba el crecimiento del extractivismo y que generaba ciertos efectos de derrame de dineros que en algo iban a parar a las comunidades, a las ciudades, a las regiones, se está agotando. Eso tiene otro impacto que hace la situación aún más complicada. Hay menos dinero para hacer compensación económica alrededor de los extractivismos. La estrategia que han hecho algunos gobiernos, especialmente los gobiernos progresistas, de apelar a la compensación económica, yo te contamino, pero te pago, te doy directamente una compensación, ahora tiene un margen mucho menor porque hay una caída de rentabilidad de varios de estos emprendimientos. Lo que me impacta, llegado a esta altura del año, a octubre del 2015, es que todo esto se lo dijimos en los últimos años. Les dijimos, van a caer los precios de las materias primas, la bonanza se va a acabar. Les dijimos, los extractivismos están asociados a violencia y corrupción. Les dijimos, tienen que comenzar a buscar alternativas no extractivistas, porque cuando se acabe la bonanza no van a saber qué hacer. No nos hicieron caso. Y la situación es más grave. Esto que ha contado Hugo Cabieses, muy gentilmente, la situación de Bolivia, fue muy benévolo porque es peor de lo que cuenta Hugo. Y se los muestro como ejemplo de lo que sucede. Como el gobierno boliviano combatió duramente a las semillas de cambio para buscar alternativas extractivistas, el gobierno no dispone de alternativas. Entonces su única salida es ser más extractivista, acentuar el extractivismo, ser hiperextractivista. Entonces ha apelado a los decretos que liberan el ingreso de las petroleras a las áreas protegidas y los territorios indígenas, anuló los mecanismos de consulta e información a las comunidades indígenas, inició procesos de represión contra comunidades indígenas guaraní que se oponían a la entrada de maquinaria de las petroleras, hace un mes y medio atrás, y una de sus últimas medidas es aprobar un paquete de subsidios a la explotación petrolera de 3.556 millones de dólares. Les digo la frase para que la absorban lentamente. 3.556 millones de dólares de subsidio. Esto quiere decir que el gobierno tiene dinero y en vez de utilizar los dineros para alternativas de salida al extractivismo, lo utiliza para profundizar el extractivismo ante la caída de los precios del crudo en los mercados internacionales, construyendo así subsidios perversos. Me parece importante avanzar un poquito más con el caso del petróleo, que no es el centro del debate en Cajamarca, pero tiene muchos parecidos con el tema minero y ustedes sabrán hacer las reflexiones, las analogías, las diferencias. Siguiendo con este tema del petróleo que ocurre en Bolivia, situación similar que ocurre en Ecuador, en Argentina, con la explotación de fracking. Por otro lado, toda la información científica disponible indica que si nosotros queremos detener el cambio climático, por lo menos el 80% de las reservas petroleras del planeta no se pueden quemar. No se pueden sacar de la tierra y no pueden ser quemadas con combustibles. Si ustedes las sacan y las queman, eso nos va a llevar a altos niveles de cambio climático.
Y eso va a afectar rápidamente a varias regiones andinas, sobre todo, algunas regiones de la Amazonía. Son los más vulnerables pueblos indígenas y comunidades campesinas por esta variabilidad, y además son doblemente vulnerables porque parte de ese petróleo se quiere extraer de zonas donde ellos viven. Pero además esta información científica indica y nos exige que si nosotros queremos atacar el cambio climático, no podemos seguir sacando petróleo. Tenemos que pensar economías postpetroleras, que es una variedad de las salidas al extractivismo. Y entonces tenemos urgencias, como ven, por lo global, por lo local, por lo continental, para avanzar en esto. Hay también una urgencia que obliga a pensar en los post-extractivismo por algo muy importante que dijo Raúl Teco al inicio de esta mesa, que es la vinculación entre extractivismos y democracia. En todos los países estamos observando, incluido Uruguay, que hay recorte de los mecanismos democráticos para hacer viables los extractivismos. ¿Por qué? Porque estos emprendimientos de extractivismo, por ejemplo, megaminería, petróleo en áreas naturales, etc., son usualmente rechazados por la población. Por lo tanto, los gobiernos y las empresas tienen que buscar algún mecanismo de imposición sobre las poblaciones locales para poderlo llevar adelante. Este tipo de extractivismo solo es posible si se recortan algunos mecanismos democráticos. Y ahí los ejemplos van desde los manejos que se han hecho a los sistemas de consulta previa y resguardo de los pueblos indígenas en el caso de Ecuador, a por ejemplo los departamentos en Uruguay que hicieron consultas departamentales para declararse zonas libres de megaminería y fueron invalidadas por el propio gobierno de Mujica. Entonces de nuevo tienen todos los ejemplos de todo el espectro político actuando en consonancia en este sentido. Todo esto hace necesario que si queremos recuperar un fuerte tejido democrático, eso también nos obliga a ser post-extractivistas. Entonces, después de todas estas razones, que espero habernos convencido, o por lo menos dejarle la duda a los más escépticos de la necesidad del post-extractivismo, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué cosas prácticas podemos decir que se están explorando en los países vecinos? Primero es que el post-extractivismo implica una actitud. Aquí no hay receta, es una actitud de reconocer que tenemos que salir de esta condición y comenzar a explorar alternativas. Segundo, es construir la idea de que las alternativas son posibles. En muchos sitios se ha atacado fuertemente que sean viables estas alternativas. Si se presenta alguna imagen sobre un Perú post-extractivista, enseguida la replican. No, el país va a colapsar económicamente. No, van a caer las exportaciones y va a haber un colapso financiero. No, se va a despeñar hacia abajo la generación de empleo. Bueno, esos miedos a pensar otros mundos posibles tienen que ser erradicados y hay que comenzar a hacer ensayos. Un tercer aspecto, los ensayos tienen que ser rigurosos. Yo creo que aquí hay una autocrítica que tenemos que hacernos muchos en los movimientos sociales. El eslogan es muy importante, todos queremos el mundo verde, ser hermosos, felices y etcétera, pero eso ya no alcanza para convencer a las mayorías, porque además la mayoría viven en ciudades y a veces les saben poco y a veces les interesa muy poco lo que pasa en los lugares alejados de cada país donde están en marcha los extractivismos. Y esas mayorías urbanas están necesitadas de consumo, lo ambicionan, lo quieren. Entonces la discusión del extractivismo necesita rigurosidad de modelos y de datos duros. Hay que hacer escenarios. Esos escenarios tienen que ser entendibles por la gente y tienen que ser rigurosos y fuertes en sus contenidos y en sus proyecciones. ¿Cuáles son los grandes temas que estamos explorando? El primero tiene que ver con pensar los post-extractivismo como un paquete de transiciones, un camino de transiciones. Nadie postula un cambio revolucionario de anular todo lo que está en marcha de la noche a la mañana. Son transiciones. Por varias razones. Desde la exigencia democrática, esto tiene que hacerse con el concurso de la ciudadanía, hasta entender que una buena parte de esa misma ciudadanía, ellos creen, por ejemplo, que el país es minero,
o creen que el país es petrolero. Entonces hay una base cultural muy arraigada que es muy difícil de cambiar. Entonces hay que ir por un proceso de transiciones. También tenemos que ir por un proceso de transiciones para demostrar que hay alternativas sectoriales posibles y que ellas sirvan de ejemplo para avanzar en sucesivos pasos adicionales. Un primer elemento de esas transiciones es detener los extractivismos más graves. Hay situaciones de una enorme gravedad que significan la muerte de personas, la contaminación de ambiente, el daño a la salud de niños, que no son aceptables. Entonces tiene que haber medidas de emergencia, de urgencia, de detener algunos de los extractivismos más agudos que implican los efectos más graves para el ambiente y para la población. Por ejemplo, una cosa que me impactó mucho en los últimos días es esta marcha de los niños con plomo que llegó a Lima. No puede ser que eso exista. Y además no puede ser una cierta indiferencia en la ciudad de que eso ocurra en el resto del país. Es una cosa espantosa que tengamos niños con plomo por todos los problemas que generan sus capacidades cognitivas, en su desarrollo intelectual y en la posibilidad de tener una vida sana. Eso es intolerable y sin embargo sucede. El post-extractivismo dice, esto no puede ser. Un tercer aspecto tiene que ver con las reformas sectoriales en la economía de nuestros países, en el sector productivo. Parece claro, todas las discusiones que están en marcha, es que el sector agropecuario y forestal va a desempeñar un papel clave, por varias razones. Primero, porque tenemos ahora conocimientos, saberes, tantos conocimientos y saberes que vienen de atrás, que vienen del saber ancestral andino, como conocimientos nuevos de la aplicación de estrategias orgánicas, agroecológicas, de bajo impacto, etcétera, que permitirían desarrollar una agropecuaria más orgánica, menos dependiente de los hidrocarburos y de la maquinaria. Que eso necesitamos por las condiciones que les mencionaba antes del cambio climático. Y tenemos varios países de la región que son muy exitosos en esos cambios. Por ejemplo, les menciono también de Uruguay al pasar, más de la mitad del área ganadera de Uruguay es orgánica, y al ser orgánica eso le asegura entradas de mercado muy específicas y de demanda constante, porque es carne orgánica y con trazabilidad. Entonces tenemos ya experiencias para ese tipo. Entonces, y además la reconversión agropecuaria permite generar comparativamente más empleo y permite atacar uno de los efectos secundarios del extractivismo, que son las distorsiones en los sectores agropecuarios, donde en varios países, por ejemplo Venezuela y Colombia, como exportan mucho extractivismo, se genera una moneda barata y por otras razones se ha deteriorado su producción de agroalimentos y la diversidad de alimentos, la canasta alimentaria nacional, se ha deteriorado, porque se han especializado en 2 o 3 rubros que intentan exportar, y se llega a la situación triste de que el país tiene que importar alimentos. Bolivia está entrando en el mismo camino. Bolivia está comenzando a importar alimentos. Y eso es una cosa que también llama mucho la atención, que países con esa riqueza agrobiológica como Colombia, como Bolivia, tengan que terminar importando alimentos para completar su canasta alimentaria. Otro caso dramático es Argentina, donde casi se ha destruido el sector ganadero y sobre todo el sector lechero. Y posiblemente Argentina pase a ser importador de leche. Entonces, esto nos permite recomponer y recuperar soberanía y suficiencia alimentaria. Y tenemos así sucesivamente para distintos sectores de la economía, con la lógica de que al bajar el componente extractivo va a haber otros sectores que van a aumentar, van a reemplazarlo. La lógica de traspaso de un sector al otro es, el sector que va aumentando, yo tengo que observar y analizar cuánto me genera en empleo, cuánto me consume en energía y cuánto me consume en agua. Es una lógica de análisis distinta de la economía convencional, que analizaría el éxito exportador o el éxito financiero de los sectores. Después, como otro ejemplo para compartir con ustedes, es analizar cómo el Estado gasta el dinero. Este caso que les di de Bolivia es muy impactante. Revela que el Estado tiene mucho dinero y lo utiliza como subsidios para mantener el extractivismo. Entonces una tarea para nosotros es
ver cómo el Estado gasta el dinero y cómo convertir subsidios perversos, subsidios que van al extractivismo o a la energía de hidrocarburos, convertirlos, transformarlos en subsidios legítimos, actividades que sean aceptables desde el punto de vista ambiental, que generen más empleo y que sean eficientes en el uso de energía y de agua. Transformar subsidios perversos en subsidios legítimos. Un quinto punto es la reforma política. Está claro que un gobierno, cuanto más débil es su democracia y más presidencialista o hiperpresidencialista es su toma de decisiones, es más sencillo para los intereses extractivistas. Por lo tanto, la reconstrucción y fortalecimiento de la democracia permite generar y poner sobre el tapete la discusión de las alternativas. Eso incluye recuperar el papel y la fortaleza de los gobiernos locales y de los gobiernos subnacionales. Recuperar la fortaleza del Poder Judicial. A veces hay compañeros, por ejemplo, de organizaciones campesinas, organizaciones indígenas, que dicen: no, el Estado es un desastre, yo no puedo confiar en ningún político, vamos a negociar directamente con las empresas. Yo puedo entender el grado de decepción después de estar 30, 40, 50, 60 años intentando hacer algo con el Estado o con los políticos. Pero el supuesto remedio de contribuir a erosionar más todavía al Estado para ir a un mundo solo de empresas es un remedio muy peligroso y muy dañino. La tarea tiene que ser reconstruir un Estado sano, una política sana que sirva para todos nosotros. Bueno, con esto les quería, son ejemplitos de lo que se discute en los países vecinos. La discusión es intensa, fuertemente intensa, y en tiempo real. A veces es una discusión que para mis amigos peruanos es bizarra y rara, porque en parte el debate político aquí en Perú es muy peculiar, porque por ejemplo acá en el debate político a veces los sectores más conservadores dicen cosas ante la opinión pública, en los periódicos, en la televisión, que ya no dice casi ningún sector conservador en ningún lugar de América del Sur. Eso es muy impactante para el que viene de afuera. Pero si los vecinos pudieron cambiar, ustedes también pueden cambiar. Y los agentes de cambio son todos ustedes. Por eso aquí finalizo con lo que decía al principio. Las agendas post-extractivistas están en manos de ustedes. Son ustedes los que las construyen, son ustedes los que las generan. Para ello es necesario estar juntos, dialogar, procesar opiniones, diferencias, acuerdos, y una y otra vez estar juntos y pensar que esas alternativas son posibles. Muchas gracias.